Julio fue el mes más caluroso de la historia de nuestra humanidad y es un tema que tenemos que conversar urgente. Junio 2023 es ya el mes más caluroso en toda la historia de la Tierra al romper un récord de temperatura solo en los primeros 11 días. El Servicio Europeo de Cambio Climático de Copernicus publicó un estudio en el que se detalla que se rompió la barrera de los 1.5 grados, que es el estándar aceptable para el sobrecalentamiento del planeta. Varias oficinas del gobierno de Irak han suspendido su jornada laboral después de que la autoridad meteorológica del país emitiera una alerta roja por la actual ola de calor. Las temperaturas en algunas provincias llegaron hasta los 50 grados centígrados. Un Mediterráneo en llamas, lagos y ríos con un tercio de su capacidad, como este en Kenia. Temperaturas récord en Europa, Estados Unidos o Asia. Son solo algunos de los fenómenos que han ocurrido este julio, el mes más caluroso de la historia. Las alarmas ya están encendidas. ¿Estamos listos para pasar a la acción? Circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. ¡Aló, circulantes! ¿Cómo andan? Si siguen este podcast, seguramente escucharon que dedicamos varios episodios al impacto ambiental. Lo loco es que cuando creemos conocer los caminos o las respuestas, vemos que la realidad nos hace... En esta especie de carrera contra el tiempo, vamos a conocer una de las alternativas que más se está implementando para mitigar nuestros consumos: la carbono neutralidad. Para empezar a hablar sobre este fenómeno, retrocedamos un poco. A ver, ayúdame, Lean. Un poco más. Perfecto. Hace un tiempo, cuando Twitter se llamaba Twitter y no X, me encontré con esto. El aumento del dióxido de carbono coincide con el aumento de temperatura. ¡Oh, sorpresa! El tweet es de Inti Bonomo, o Alejandro Inti Bonomo, uno de los divulgadores de referencia para traducir cuestiones ambientales, que además de ser columnista en Vorterix, es el director de la carrera de gestión ambiental en UADE. Nos comunicamos con él para conversar sobre carbono neutralidad. Pero antes, tenemos que volver al presente. Lean, adelantale un toque. Cuando hablamos de carbono neutralidad, de lo que estamos hablando es de intentar y llegar a que algún servicio o producción tenga la misma emisión de carbono que lo que capta. Y a este balance cero se puede llegar de dos maneras. Una es reduciendo las emisiones que tiene tu proceso, ya sea con energías renovables, suministrando energía con energías renovables o haciendo más eficiente alguna clase de proceso interno de fabricación o del servicio. Y la otra es intentar compensar aquellas emisiones que no tenés manera de reducir. Es un concepto técnico, podríamos decir. Escuchamos a Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. Si hablamos de carbono neutralidad, podemos puntualizar tres grandes aspectos. Por un lado, una nueva oportunidad de repensar el desarrollo de nuestro país y de nuestras sociedades en su conjunto. Y desde lo más teórico, si se quiere, la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos contaminantes que están produciendo el calentamiento global, que estamos viviendo muy intensamente, en particular en algunos sectores de Argentina. Y como tercer punto, la necesidad y la oportunidad que nos genera pensar en la carbono neutralidad en la conservación y la preservación de nuestros ecosistemas naturales. Digamos todo, las emisiones de carbono no son parejas entre los distintos sectores. Así que consultamos a Santiago Ballester, manager de desarrollo de negocios de vehículos eléctricos en Siemens, Argentina, para que nos dé su punto de vista. Los sectores que más emiten gases de efecto invernadero son el transporte, que a nivel mundial contribuye aproximadamente un 25%, es uno de los sectores mayoritarios. Después está la generación de energía a través de fuentes no renovables, que también es un sector muy importante. También está la producción animal, digamos la producción de carne, vacunas sobre todo, genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero.
digamos, el problema hay que atacarlo en cada uno de esos sectores, ¿no? Florencia nos plantea que la principal solución para almacenar gases de efecto invernadero es la recuperación de los ecosistemas naturales, en particular los bosques, los pastizales, los humedales, que acá en Rosario los tenemos siempre muy a la vista. La recuperación de esos ecosistemas y su conservación y regeneración permite capturar esas emisiones de gases de efecto invernadero que podemos estar generando. Y los organismos internacionales parecen tener objetivos bien definidos para contrarrestar el impacto del efecto invernadero. Corren ríos de tinta en la importancia de poder alcanzar a nivel global la carbono neutralidad alrededor del año 2050, o sea que no solo cada uno de nosotros, sino a nivel global tenemos que alcanzar esa carbono neutralidad, entonces se convierte en un objetivo para la comunidad internacional, para cada uno de nosotros, insisto, pero para la comunidad internacional fundamentalmente, poder encontrar la manera de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero lo mínimo y compensar aquellas que no podamos. Hablar del 2050 parece eterno, pero hay metas intermedias que nos quedan más cerca. El 2030, por ejemplo, para nosotros es un año medio de quiebre. O sea, tenemos un compromiso particular en Argentina al año 2030, que es no superar las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que es así dicho de la nada, no dice nada, pero que implica reducir nuestras emisiones a escala nacional y la transición en la energía, poder empezar a fortalecer las infraestructuras para poder generar y distribuir energía renovable, energía limpia, pasan a ser muy importantes. Se está trabajando muchísimo al respecto en los distintos sectores que hacen consumo de esa energía también. El 2030 es como una especie de primer deadline climático. Es un primer hito que no es solo la Unión Europea, esto surge del Acuerdo de París y de negociaciones que se han llevado a nivel global y de las que todos formamos parte. Hoy en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático somos 196 países que estamos comprometidos a trabajar en pos de minimizar lo máximo posible esta crisis climática que estamos atravesando, ¿no? Y ahí nos pusimos un primer plazo que es el año 2030. There is no planet B. No hay un planeta B. There is no planet blah. No hay un planeta bla. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Bla, bla, bla. This is not about some expensive, politically correct. Esto no se trata de algún acto ecológico, políticamente correcto y cariñoso con los conejitos, o bla, bla, bla. Greta Thunberg es una de las personas que ponen en tela de juicio las iniciativas que hoy se predican en las cumbres internacionales. Build back better. Blah, blah, Construir blah. mejor después de la crisis, bla, bla, bla. Economy. Blah, blah, Economía blah. verde, bla, bla, bla. Net zero by 2050. Blah, blah, blah. Cero neto para el 2025, 2050, Net bla, zero bla, by bla. 2050. Blah, blah, blah. Net zero. Blah, blah, Cero blah. neto para el 2050, bla, bla, bla. Cero neto, bla, bla, bla. Climate neutral. Blah, blah, blah. Neutralidad climática, bla, bla, bla. This is all we hear from our so-called leaders. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros llamados líderes. Words that sound great. Palabras que suenan geniales. Este es uno de los discursos que más hizo temblar al establishment internacional. Lo raro acá es que hasta hace poco Greta promovía la adopción de la carbono neutralidad. Entonces, ¿falla la medida o los sectores productivos? En este sentido, hay todo un debate y un debate internacional que tiene que ver con si es correcto mirar de esta manera el problema del cambio climático, porque el hecho de compensar las emisiones no necesariamente resuelve el problema. Es como que la mirada desde el producto, desde el servicio, es una cosa y la mirada global es otra. Es decir, ¿dónde estás compensando ese dióxido de carbono que ahora que estás emitiendo, pero que estás compensando justamente, ¿no? Ese dióxido de carbono se hubiese compensado igual. Bueno, y ahí aparece esto de el registro y la doble contabilidad. Y el tema que hay con esto es que si hay formas, y están ideadas y están reglamentadas, hay formas de que haya una cosa que se llama no adicionalidad, es decir, que no se permita contar dos veces el dióxido de carbono que está siendo compensado. El tema es que los procesos burocráticos para hacer eso son bastante complejos y bastante caros de implementar para las distintas empresas, estados, etc. Entonces, muchos optan por no utilizarlo.
La sustitución de energía, de las fuentes de energía, es muy urgente. Es quizá lo más importante que podemos estar haciendo como humanidad. El cambio climático este año ha pegado un salto en la dificultad que nos plantea y se vienen muchos saltos más, pero estos 5 años van a ser, con un niño muy fuerte, van a ser súper desafiantes para la humanidad, van a ser una prueba de lo que se viene si no cambiamos a tiempo. Así que eso es súper importante y muchas empresas pueden optar por tener una parte de su energía desde renovables, ya sea en términos solares o eólicos, dependiendo de dónde estén situadas. En este sentido, es muy fácil aumentar el nivel de provisión energética de renovables. Quizá no tenerlo 100% porque ahí sí hay variaciones y ahí si no aparece una política pública es difícil de llegar a ese estado, pero sí aumentar un flujo fijo que venga de renovables, que hay varias empresas que lo hacen, incluso para tener soberanía y no depender de los cortes, digamos, que pueda llegar a haber, que también van a aumentar en el contexto de cambio climático. Y mientras los sectores productivos y las cumbres internacionales se encargan del macro, nosotros tenemos que repensar el impacto que genera en nuestro estilo de vida. Y sí, acá hablo del transporte porque sé que lo saben, pero el consumo de los combustibles son los que más explican el cambio climático. Le voy a pasar el mic a Felipe González, de El Gato y la Caja. Hoy, a nivel en Europa, por ejemplo, es un cuarto de esas emisiones. Es importante. En Argentina quizás es un poco menos. Está en torno al 14 al 15%. No es el gran contribuyente al cambio climático, por lo menos en Argentina. En el mundo un poco más. Pero si uno recorre 8 kilómetros en automóvil, a una velocidad que podrás llamarla que realmente en promedio nos trasladamos, que son en torno a los 15, 20, 25 kilómetros por hora, un automóvil va a gastar 6.700 watts hora, que es lo que consume el auto, la energía, la cantidad de energía que el auto necesita para hacer ese desplazamiento. Si ese transporte lo hacemos en bicicleta es 35. O sea, la diferencia en la energía que necesitamos para hacer lo mismo es enorme. Parte de eso viene por la enorme ineficiencia del automóvil particular. Esto sin contar el uso individual que hacemos del auto. Dale, usemos el bondi, si podemos, subtes, quienes tengamos la opción, caminemos mientras podamos hacerlo y claro, más bici, si es que está dentro de nuestras posibilidades. Sí, se las dejamos picando, ¿no? Escuchemos a Nati Masei, la abogada ambientalista que seguro conocen de las redes sociales como Ecointensa. El problema del cambio climático y de la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero trasciende el accionar de cada persona en particular, pero así todo es importante que desde nuestro lugar tratemos de, por un lado, emitir la menor cantidad de gases de efecto invernadero que podamos y por otro lado, absorber esos gases que emitimos para lograr nuestra propia carbono neutralidad en algún punto. Así que plantar árboles y cuidar aquellos que ya existen es fundamental. Podemos cuidar los árboles de nuestra vereda, pero también podemos participar y colaborar en plantaciones masivas o en proyectos de reforestación, de restauración ecosistémica y de protección de, por ejemplo, bosques nativos. Y además, en esta misma línea, es súper importante tener presente que no tenemos una ley de humedales, que es una ley que estamos pidiendo desde el ambientalismo y que se necesita del compromiso de todas las personas para seguir insistiendo en que esta ley salga, porque los humedales también son sumideros de carbono, o sea, también absorben gases de efecto invernadero y nos pueden ayudar un montón a absorber esos gases de efecto invernadero y a evitar o frenar que la temperatura siga subiendo. Flor Mitchell también suma. Hay cambios que podemos llegar a hacer que están muy en nuestras manos y que no implican grandes diferencias en nuestra vida y que incluso hasta pueden generar otros beneficios. La gestión de los residuos que hacemos en nuestros hogares, las decisiones de transporte que tomamos, cómo nos movilizamos en nuestras ciudades, cómo decidimos consumir, qué tipo de productos compramos, a dónde los compramos, a quién se los compramos, si lo compramos a un productor local o estamos trayendo desde grandes distancias otros productos que quizás se produzcan en otros lados. Todas esas decisiones, cuánto hacemos durar nuestras cosas y si las podemos reciclar y reusar, todo eso aporta muchísimo, pero además, y me animo acá, me parece que es
Lo más interesante es cómo podemos colectivamente transformar esas decisiones individuales en cuestiones de más amplio alcance, ¿no? Circulantes. Tenemos que tener presente que cada acción cuenta. Nosotros en el día a día no lo vemos, pero cuenta. Si quieren saber más sobre el impacto y el consumo que surge del transporte, el episodio de movilidad y cambio climático que hicimos con El Gato y la Caja les va a interesar. Si están escuchando el episodio desde Spotify, ¿creen que las acciones individuales pueden aportar a la lucha contra la crisis climática? Dejen su respuesta en la parte de las encuestas. Y también, como siempre les decimos, las seguimos a través de las redes sociales. Somos Circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB Agencia. Y yo soy Fede Fritzi. Los espero en el próximo episodio.